La mirada del viajero, episodio 5. Una mirada experta, primera parte. Fernando, que son maravillosas. Mi infancia se asocia a la luz de una azotea. Y había un maletín de pintura de mi padre. Fue a abrir los tubos de pintura y sentí el olor a aceite de linaza y aquello me enganchó por completo. Siempre sentí fascinación por la pintura. Probablemente sea porque nunca fui capaz de plasmar en un papel aquello que imaginaba. De niño, el pequeño piso donde vivíamos estaba adornado con algunas láminas pictóricas. La que más me gustaba, sin duda, era una copia del cuadro El baño del caballo de Joaquín Sorolla, que presidía el salón de nuestro hogar. Años más tarde, mi familia tuvo que mudar de casa y mi padre trajo un buen día unas preciosas copias de Velázquez. Las había realizado un alumno suyo que, a pesar de su corta edad, unos 17 años creo recordar, ya era pintor. Eran 3, el retrato de Juan de Pareja, el rostro de Menipo y el aguador de Sevilla. Fue este el momento en el que comencé a conocer a Eduardo Martínez Pérez. Eduardo Martínez pinta desde que era niño y es de esas pocas personas que es capaz de convertir una ruda piedra en un pétalo de rosa. Casi todos lo conocen por su pintura realista, argamasa maestra de tradición y modernidad, pero también se ha expresado mediante otros lenguajes plásticos, como la escultura o el grabado. Una de sus últimas aportaciones a la cultura de nuestra tierra es la instalación titulada Orvallo Salobre. Aquellos que la han visto la denominan la lámpara de sal. Es una ingeniosa estructura piramidal volante formada por más de 400 hilos de nylon, que están dispuestos en círculos concéntricos. Pueden verla en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal en Chiclana de la Frontera. De mirada sencilla y pincel agudo, Eduardo dice que ya no le gustan los protocolos artísticos y que, en el momento de la vida que atraviesa, ni siquiera promociona su obra. Pero yo siempre he sabido que su voz es mayúscula. Sed bienvenidos. Por favor, pasen y escuchen. Eduardo, buenos días. Buenos días. Te tengo que decir que estoy agradecido al máximo de poder tener este encuentro aquí contigo. ¿Qué podemos decir de Eduardo Martínez? Artista plástico, pintor, restaurador. Bueno, pues yo te tengo que agradecer de la misma manera el que estemos aquí sentados y este reencuentro maravilloso, como siempre. Desde luego. Sobre mí, artista, pintor, bueno, un poco de todo y un poco de no sé todavía qué, porque desde luego pienso que se vive una vena más y que si tienes ganas de hacer algo, por nuevo que sea, hay que intentar tirarse a la palestra y a por ello. Entonces, de momento ha habido varios campos en los que me he movido, pero desde luego no tengo miedo en hacer alguna incursión en cualquier otro. Creo que hay que seguir creciendo constantemente. ¿Lo tuviste? ¿Tuviste alguna vez miedo? Siempre. Siempre ha habido un miedo inicial. Después uno se familiariza con el asunto, pero forma parte también del morbillo, ¿no? De entrar en algún campo nuevo. Ese miedo, como decía Pavarotti, ¿no? El miedo al agudo, eso siempre va a estar ahí. Pero es que si no te tiras y no lo intentas, pues a lo mejor no lo das nunca. Bueno, la verdad que estoy aquí maravillado. Estamos realizando esta entrevista, este encuentro en tu academia, en tu taller. Estamos aquí rodeados de esculturas y de cuadros. A mí esto me parece maravilloso. ¿Qué es EcuArtis, Eduardo? Bueno, pues es un proyecto que surgió hace como unos 12 o 13 años, sin quererlo ni comerlo. Un grupo de amigos que se enteró que tenía un espacio en casa donde lo iba a dedicar un poco a la pintura y tal, pues se interesó por la pintura precisamente y por querer aprender un poco. Entonces, acogiendo a este tipo de amigos, entre ellos don Alfonso, ha habido gente que son muy seguidores de la pintura, pues abrí ese momento y ese espacio a ellos y me di cuenta que
que recibía de ello algo más grande que me había dado hasta ahora las disciplinas artísticas, el caminar solo, el trabajo de taller. Y desde entonces pues ha sido un enganche total el poder trabajar con la gente. ¿Qué fue lo que te dio las personas que colaboraban contigo? Fue la posibilidad de ver en ellos ilusión, alegría, su autoestima reforzada, el júbilo de ver que algo podían hacer totalmente distinto. Entonces eso cuando sucede y ves la alegría en los ojos de esa persona, dices tú, esto merece la pena. Por esto merece la pena sacrificar tiempo, quitarle tiempo a otras cosas. Sí. Y entonces le empecé a quitar tiempo a la pintura, empecé a quitarle tiempo a la restauración, empecé a quitarle tiempo a muchas cosas que hasta ahora habían sido mi obsesión y me ocupaban pues minuto a minuto prácticamente el día entero. Si no en el acto, en cabeza. Pues ya sabemos cómo son estas cosas. Bueno, de persona que se dedica a cuestiones artísticas aún igual. Nosotros, Eduardo, ¿tú crees que vivimos de nuestra capacidad de obsesionarnos? Yo creo que hay que enamorarse. Sí, pero puedes estar enamorado. Cuando uno está enamorado, está obsesionado. Yo creo que sí. Y cuando uno se enamora de la música, vive obsesionado por la música. Y es lo que mantiene la llama viva. Hombre, vamos a ver, lo suyo es que haya una obsesión racional, coherente, que esa pasión no te pueda, hasta el punto de perder el control. Debe ser una obsesión controlada. Pero también ha habido artistas maravillosos que han vivido obsesionados a unos niveles extremos casi de perder la cabeza, como es el caso de Van Gogh. Y yo creo que lo que la pintura le aportó, transformó la realidad, su propia realidad, transformó la realidad de la pintura. Entonces, yo creo que sin amor, sin pasión, sin obsesión, Van Gogh no podría haber hecho aquello que hizo. ¿Qué límite tiene la obsesión? ¿Cuántas horas al día? Yo creo que depende, desde mi punto de vista, del nivel de compromiso que tú quieras tener. Por ejemplo, yo no he tenido siempre 24 horas de pasión, de obsesión. He tenido a veces momentos en los que he necesitado, o etapas un poco más largas en los que he necesitado pues vivir de una forma más relajada, centrarme en otras cosas. Pero, por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo una inflexión, estoy zambulléndome un poco otra vez en lo creativo, que llevo por lo menos 6, 7 años con el asunto un poco parado, y he decidido zambullirme un poco más. Y entonces te ocupas desde que amanece hasta que te acuestas y muchas veces sueñas y otras veces te despiertas en medio de la noche y ya no puedes dormir porque se ha puesto el cerebro a trabajar y te tienes que levantar, hacer un boceto, apuntar una idea y desde luego, porque la inspiración, un invitado también al programa, en el primer programa, Paco Ríos, que la inspiración no tiene hora y que hay que estar a la caza, ¿no? Cuando llega hay que cazar la idea porque lo mismo que vino se va. Picasso decía que más vale que te pille en el taller y no en la cafetería. Así que, bueno, hay un sacrificio también muy grande para que esa inspiración baje o esa musa baje justo en el momento que tiene que bajar y te pille con los pinceles en la mano. Hay que ponerse, hay que dedicarle. ¿Tú cómo empezaste a pintar, Eduardo? Bueno, son cuestiones... La pintura para mí fue un refugio. Yo era un niño que no destacaba en absoluto. No era un niño con habilidades, no era un niño que desde pequeño dice tú, mira, trae una predisposición. Yo era un torbellino y un día necesité escaparme siendo niño y subí a la típica azotea de aquí de San Fernando, que son maravillosas. Mi infancia se asocia a la luz de una azotea. Y había un maletín de pintura de mi padre totalmente olvidado. Fue a abrir los tubos de pintura y sentí el olor a aceite de linaza, como ya no huelen hoy los pigmentos, los óleos, y aquello me enganchó por completo. Y dibujé unas montañas, las típicas montañas en forma de triángulo con las cumbres nevadas, como haría cualquier niño. Aquello no tenía ni calidad artística ninguna, ni tenía pretensión ninguna, pero yo me evadí y encontré un rincón en el que sentirme a gusto conmigo mismo. Y desde entonces se ha convertido en un lugar común. Yo no concibo mi vida en teoría sin la pintura.
Y no la pintura entendida como un cuadro, porque a mí la obra terminada, una vez que he dado la última pincelada, no me interesa, sinceramente, como si la queman. No me preocupa. Yo es el momento existencial que paso con la pintura, lo que verdaderamente me llena y está ocupando mi vida. El proceso. Sí. El viaje a Ítaca. Exactamente. Así es. Sí, porque a veces la llegada es más anodina de lo que uno piensa, ¿no? A veces, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo. Qué bien, qué bonito, Eduardo. Me parece increíble ese momento en el que tú descubres la pintura. He hablado con varios artistas de distintas disciplinas con respecto a esos momentos de la infancia en los que no sabes si tú atrapas la disciplina o la disciplina te atrapa a ti, ¿no? ¿Quién elige a quién? Es una pregunta como la del huevo y la gallina, ¿no? Y la felicidad con la que uno vive esos primeros momentos, ¿no? Los primeros momentos en los que tú te dedicas a desarrollar esa habilidad, que no lo piensas de esa manera ni de lejos, son momentos de una extrema felicidad. Quedan grabados a fuego en la memoria para toda la vida. El sufrimiento viene luego, ¿no? El sufrimiento existe y viene luego. Sí. Qué bien te lo pasas pintando. Yo te imagino allí en el caballete, escuchar... No. Cuando te lo tomas en serio no te lo pasas bien. No te lo pasas bien, es un pulso contigo, es un pulso con la realidad. Hay un poco también casi de sadomasoquismo, porque en el fondo a uno esa batalla al final gusta. Es decir, a lo mejor si lo pasáramos tan bien, haríamos menos. Pero, como decíamos antes, el enfrentarte a la duda, el enfrentarte a esa pelea, eso te mantiene vivo, te mantiene ahí, en el sitio. Yo tenía un profesor en segundo que me dijo, hablando precisamente de Velázquez, lo fácil que parece su pintura y lo grande que es, y dijo, ¿tú sabes lo que Velázquez tenía que sufrir para pintar como pintó? ¿Dónde tenía que tener de alto el nivel de sufrimiento? Y es una realidad. ¿Vale? Esto es como un parto, después a lo mejor yo no he parido, ¿no? Pero las mujeres dicen que se te olvidan y por eso repiten. Pero lo mismo en el arte pasa un poco igual. Después de esa batalla, el mar se aplaca y vuelve a aparecer ese gusanillo de enfrentarte a ese problema, a cómo soluciono aquello, cómo puedo ver la vida de otra manera. Y porque el arte, en definitiva, yo creo que está también para eso, ¿no? Para hacernos ver la vida de otra forma. Más positiva, más negativa, con su crudeza, con su grado de belleza, pero yo creo que nos amplifica el grado de realidad que nosotros percibimos. Sí, y por eso es una necesidad, Indiscutiblemente el arte es una necesidad. ¿Dónde encuentras tus principales motivos de inspiración? Yo creo que en el interior. Sorolla era capaz de pintar cualquier cosa, lo que aparentemente otro no pintaba. La escena más cotidiana que podía pasar desapercibido. Es más, pienso que había mucho trabajo del natural, pero también había trabajo de fotografía. En Sorolla vemos que cualquier fotografía vale. Vemos que es capaz de hacer pintura de cualquier rincón, de cualquier detalle, para la que otras miradas ha pasado totalmente desapercibido. Yo, en mi caso, que por supuesto estoy a los pies de Sorolla porque lo considero enorme, como tantos otros, creo que la inspiración está en el interior, en la manera en la que uno percibe algo, o incluso quiere ver algo, o necesita ver algo, por cambiarlo. Sí, porque ciertas estampas están ahí para todos. Sí. Es solamente que tú te fijes en ese detalle, sí, y luego que tengas los medios para poder. Claro, ahí tenemos, por ejemplo, la realidad palpable en El sueño de la razón produce monstruo de Goya. Él unió esas dos partes. Necesitaba hablar de lo que pensaba de forma racional y necesitaba también hablar de lo que sentía de forma más subconsciente. Entonces, es muy amplio la fuente donde podemos beber
para nuestra inspiración. Tenemos un mundo interior muy completo y un mundo exterior también muy completo. Creo que están ahí los dos campos fundamentales, de donde yo o pienso que un artista puede obtener la fuente de inspiración. Yo soy también muy de fluir con el momento y de que las cosas bajen y lleguen. Entonces, por ejemplo, hoy en día los artistas trabajamos con muchísima documentación fotográfica. A mí ha habido fotografías que no me han dicho nada en un momento en concreto, pero a lo mejor al cabo de los años lo he visto clarísimo y han dado una vuelta de tuerca y se han convertido en un motivo clarísimo de desarrollo. Entonces es complicado que las cosas se alineen un poco, que tus sentimientos estén predispuestos, y así yo creo que es como se puede ir llegando a lo que tú quieres decir, ¿no? Partiendo de lo que hemos hablado antes, de lo que sientes por dentro y de lo que la propia realidad te va dando. Sí, a mí me pasa a veces que el desarrollo del lenguaje, de los elementos técnicos, para llegar a poder describir de alguna manera aquello que quiero decir, viene a base de horas de trabajo. Claro. Pero aquello que quiero hacer viene en un flash. En un flash. Es una idea porque ves una estampa, porque se te ocurre algo, porque escuchas un sonido o asocias dos cosas y entonces surge la chispa. Sí. Y entonces a partir de ahí empiezan las horas de trabajo, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo que es un poco casualidad, ¿sabes? Es casual. Hay mucho de casualidad, hay mucho de una gota que cae de pronto de un sitio que no sabes dónde. Yo creo que hay muchísima magia detrás de eso, del por qué al final las cosas han terminado siendo como son. ¿Hay alguna obra, da igual, llamémosla pictórica, musical, que sé también que la música para ti es muy importante en tu vida, que haya cambiado tu modo de ver, que haya cambiado tu vida? ¿O que haya supuesto un punto de inflexión? No sé contestarte a eso. Un punto de inflexión totalmente como para que haya un cambio radical, no. Yo no la he encontrado. Me he ido nutriendo de detalles, de gestos, pero no. Yo no he encontrado todavía nada que realmente me haya abierto un canal y haya dicho yo, ¡baf! A partir de aquí todo. No. Quizás me pase un poco más con el arte antiguo. Con el arte primitivo. Creo que eso está aderezado de un grado de bondad y de sinceridad que el arte en general no tiene. No he encontrado todavía una obra lo suficientemente pura como para decir, pero bueno, por supuesto ni siquiera mía. Pero analizando la historia del arte me tengo que ir a las civilizaciones más antiguas y más primitivas para darme cuenta que realmente aquello es auténtico. Yo pienso que por mucha originalidad que tenga la Gioconda, por muy especial que sea, está totalmente contaminada. Está contaminada de renacimiento, de influencia, y es verdad que tú a una obra no puedes exigirle eso. Pero cuando ya la analizas te das cuenta de que, en el fondo, el pulso artístico se ha ido como desvirtuando. Entonces, ver a lo mejor una cerámica incaica, ver, yo qué sé, una pintura primitiva en una cueva, a mí me conmueve todo eso más que a lo mejor la Capilla Sixtina. Veo que la Capilla Sixtina es demasiado elaborado, demasiado producto. Bueno, hablando un poco del proceso creativo, nosotros somos un poco huraños, ¿no? La gente que nos dedicamos a esto necesitamos el cuarto, como a veces digo yo, el cuarto de Goku. ¿Te acuerdas del cuarto de Goku? Ahí donde tú te metías y estabas 7 meses y habían pasado 2 horas, ¿sabes? Exactamente. Pues necesitamos lo que se viene llamando aislamiento, ¿no? Eso es una necesidad, es una imposición. Yo lo necesito. Necesito... La realidad hoy yo creo que va demasiado rápido. Esto es un tema largo y tendido, ¿no?, del que podríamos hablar. Pero va demasiado rápido, hay demasiado ruido. Y ya a veces uno tiene demasiado ruido por dentro. Entonces
es como dos conversaciones. La que tú llevas contigo mismo, como tú quieres proyectar tu día, como me refiero a nivel artístico, ¿no? A nivel laboral. Y otra cosa es lo que te vas encontrando en la realidad, que te vas desviando constantemente de ese camino. Entonces, yo creo que hay que ser muy egoísta en el fondo para poder entregarle a esta disciplina todas las horas que necesitas. Egoísta porque tienes que sacrificar otras cosas que tienes alrededor. Y vas perdiendo cosas en el camino y te vas dando cuenta. Y a veces las decisiones no son acertadas, otras veces te das cuenta que gracias a no haber perdido el tiempo pues has logrado algo. Conseguir ese equilibrio es complicado. Sentirte bien y pleno siempre es difícil. Entonces, pero tú cuando sientes que tienes una misión, pues no tienes más remedio que ir haciendo esos sacrificios. Cuando ya tenemos una familia, pues imagínate, empezamos ya no solo a ser egoístas, ahí cambian las cosas y a lo mejor hacemos un gran acto de generosidad, porque bueno, nosotros que le dedicamos tanto tiempo a hilvanar nuestro interior, de pronto te das cuenta de que ya tú no estás ahí metido tan para adentro. Ahora tienes que dedicarte a otras cosas porque son prioritarias. Entonces, duele realmente mucho aparcar todo ese movimiento interno que llevas para, al final, pues estar con tu hija, estar con tu mujer o estar pendiente a tus padres. Pero hay que hacerlo. En el fondo sigue habiendo lucha y es una confrontación que vamos teniendo los que podemos decir que somos artistas, que es una palabra demasiado grande, ¿no? Bueno, rimbombante, pero por las circunstancias exteriores. Claro, pero de alguna manera tenemos que etiquetarnos. Mientras no inventen otra palabra que a lo mejor nos guste más, pues bueno, me permite usarla. A mí no me gusta demasiado porque es rimbombante, efectivamente, pero te encuentras con esa confrontación, que hasta ahora le has dedicado tiempo a la búsqueda interior, a la expresión de tu yo a través de un medio como puede ser la pintura, a dedicarle las horas que hagan falta, no hay fines de semana, y de pronto te encuentras que la realidad te dice no, frena que yo voy más rápido que tú. Entonces, como una aguanta por un lado y otra aguanta por el otro, hasta que de pronto te adaptas. Esa dificultad la tenemos nosotros en el camino. Es una dificultad muchas veces del día a día. Sí, pero nosotros nos vamos apartando de ese día a día. Nos vamos asolando, ¿no? No sé si está bien dicho el término. Nos vamos metiendo en esa soledad necesaria para poder pensar, desarrollar una idea y desarrollar, en definitiva, una disciplina creativa. Tenemos fuentes de inspiración, como hablábamos, tenemos influencias que vienen del exterior, pero al final nos metemos en ese cuarto maravilloso, porque es un cuarto maravilloso. Es cierto. Es, de hecho, uno de los objetivos. Hablabas antes del ruido, ¿no? Uno de los objetivos de estos encuentros es poner de relieve la importancia de la expresión de uno mismo. Porque yo soy un convencido de que todos tenemos algo bonito que decir. Y a veces tengo la sensación que cuando en el día a día cualquier tipo de trabajo te lleva a una rutina. Entonces eso te aparta de poder hacer arte de tu día a día cuando estamos hablando de ganarte la vida trabajando. Pero más allá de eso, me parece que es importante poner de relieve la importancia que tiene buscarte a ti mismo con el objetivo fundamental de darlo a los demás, por supuesto también de descubrirte a ti. Claro, la pregunta primera que planteaste en un momento dado, ¿quién es Eduardo Martínez? ¿Quién soy? Esa es la gran pregunta. Y es una gran pregunta desde mi punto de vista que es para preguntarla al final, pero al final de tu vida. Porque estamos constantemente cambiando. Estamos constantemente enfrentándonos a ese quién soy yo. ¿Te gustaría saber cómo acaba este encuentro? Te invitamos a que sigas con nosotros en el próximo episodio. ¿Quieres contactarnos para contarnos qué te ha parecido el podcast o hacernos alguna sugerencia? Puedes escribirnos al email lamiradadelviajero1980@gmail.com. Muchas gracias por escuchar.